Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, en esta clase vamos a ver una descripción simple del uso de la fórmula de velocidad. Primero presentemos la fórmula. Velocidad con una flechita que es una magnitud vectorial es igual a la distancia sobre tiempo. También puede estar escrito como espacio sobre tiempo. Velocidad, espacio, tiempo. ¿Qué unidad utiliza la velocidad? ¿Qué unidad de medida? ¿Sí? Entonces, para describirlo, también se da una explicación teórica que se escribe entre corchete la velocidad, que significa unidad. En el numerador lo que va a ir es la unidad de longitud y en el denominador la unidad de tiempo, que está en concordancia. La unidad de longitud de distancia, metro, kilómetro, decámetro, milímetro, centímetro, lo mismo que espacio, el que dije que ya es indistinto. Y en el denominador la unidad de tiempo. Por ejemplo, entonces, kilómetros por hora. Acá dice kilómetros sobre hora, que sabemos muy bien que vamos mayormente a expresarlo de esta manera. Kilómetros por hora con una línea diagonal. Metros por segundo, centímetros por segundo, milímetros por segundo, decámetros por hora, kilómetros por día. Bueno, acá ya tenemos ejemplos de unidad de medida de velocidad que respetan la expresión que sigue, unidad de longitud sobre unidad de tiempo. En este caso la unidad de tiempo es día, que está bien, pero en términos generales no hay ejemplos en la naturaleza que se exprese de esta forma en kilómetros por día, salvo que se tomen algunas cuestiones científicas mucho más complejas para poder hacer comparaciones, ¿sí? En términos generales lo que más se utiliza es kilómetros por hora, metro por segundo, centímetro por segundo, milímetro por segundo, que son los más utilizados, ¿sí? El resto, cambiando con milímetro, decámetro, ¿sí? Es solamente para la práctica algebraica con el uso de la fórmula. Veamos que a partir de la fórmula de velocidad podemos despejar el espacio y podemos despejar el tiempo. El espacio es igual al producto de la velocidad sobre el tiempo y el tiempo es el cociente entre el espacio sobre la velocidad. ¿Cómo salen estas fórmulas? Si yo quiero despejar el espacio, entonces esto quiero despejar, tengo que sacar tiempo del denominador, entonces si está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Y es lo que ustedes ven acá. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Y si quiero despejar tiempo, fíjense que tiempo está en el denominador. Lo que primero que hay que hacer es sacarlo del denominador. Va a pasar multiplicando y velocidad, que lo va a estar multiplicando tiempo, va a pasar dividiendo. Por consiguiente, tenemos esta expresión. Ahora vamos a plantear ejemplos. Entonces, el ejemplo que vamos a poner es este. Calcular la velocidad de un automóvil que recorrió una distancia de 120 kilómetros en 2 horas. Escribimos la consigna de desarrollo o solución. Escribimos los datos que tiene el problema. Y vamos a leer el problema. Calcular la velocidad. Velocidad es la incógnita, es lo que tenemos que averiguar. La velocidad de un automóvil que recorrió una distancia de 120 kilómetros. Distancia de 120 kilómetros. Entonces tenemos la D de distancia igual a 120 kilómetros, ¿sí? En 2 horas, que es tiempo. Distancia o la E de espacio, de acuerdo a la utilidad que ustedes quieran usar, como la letra D o E. Escribo la fórmula de velocidad. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y lo único que se hace es reemplazar los datos. La distancia de 120 kilómetros, el tiempo de 2 horas. Hacemos la división, 120 dividido 2 es 60, y kilómetros sobre hora no se puede dividir, por consiguiente se mantienen las unidades. Entonces la velocidad calculada como respuesta es 60 kilómetros por hora, pero hay que expresarlo con una respuesta teórica. En este caso puse una respuesta fácil, sencilla. La velocidad del automóvil fue de 60 kilómetros por hora. Bien, es el ejemplo sencillo de velocidad. Pero este es más o menos para ir refrescando memoria en el uso del cálculo, porque más adelante vamos a ver la fórmula de velocidad un poco más compleja, más ampliada, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos al siguiente ejemplo. Si la velocidad de un automóvil que se desplaza desde un punto A un punto B es de 80 kilómetros por hora, dicha distancia es de 300 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo recorrido? Bien, escribimos desarrollo, datos,
Y hacemos las lecturas de la información. Dice, si la velocidad de un automóvil que se desplaza desde un punto A a un punto B es de 80 km por hora, entonces esto 80 km por hora, ¿qué es? Velocidad, ¿sí? Si la velocidad es de 80 km por hora, miren cómo es la interpretación de la lectura. Dicha distancia es de 300 kilómetros. Entonces, ¿qué tenemos? Distancia de 300 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la velocidad. Tenemos la V de velocidad. ¿De cuánto? De 80 kilómetros por hora. Tenemos la D de distancia. ¿De cuánto? De 300 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo? T. El tiempo. Entonces tenemos velocidad, tenemos el dato de velocidad, tenemos la distancia de 300 kilómetros y el tiempo. La interpretación de ese problema me está diciendo lo siguiente. Si la velocidad de un automóvil que se desplaza desde un punto A a un punto B. Entonces tenemos un punto A a un punto B. ¿Sí? Desde un punto A a un punto B. La distancia que lo separa es de 300 kilómetros y la velocidad con que lo recorre de 80 kilómetros por hora. Hay que calcular el tiempo que transcurrió en recorrer esta distancia de 300 kilómetros con esta velocidad. Esa es la explicación teórica con el dibujito sencillo. Bien, hagamos el cálculo. Escribimos la fórmula de velocidad, distancia sobre tiempo, despejamos tiempo, que ya lo hicimos hace un rato. Este está dividiendo, pasa multiplicando, y este está multiplicando, pasa dividiendo. Por consiguiente va a ser tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Reemplazamos los valores, 300 kilómetros que es la distancia y la velocidad de 80 kilómetros por hora. Pero recuerden, fíjense que acá lo estoy haciendo uno al lado de otro. Podríamos haber hecho por debajo el cálculo. Y luego obviamente hicimos la división. 300 dividido 80 con la ayuda de la calculadora me da por resultado 3,75. Pero 3,75 ¿qué? Estamos calculando tiempo. Por consiguiente, ¿quién se simplificó? Kilómetro. Y el resultado está en horas, ¿sí? Y tenemos que escribir una respuesta teórica. El tiempo que tardó en recorrer los 300 kilómetros fue de 3,75 horas. Más adelante aprenderemos a determinar el significado de cuántos minutos equivalen a 3,75 horas, ¿sí? Lo veremos en clase. Y por último ejemplo veremos calcular el espacio o distancia recorrida de un móvil que se movía a 60 km por hora con un tiempo de 2 horas. Bien, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos? Calcular el espacio o distancia. Ah, bien. Lo que no tenemos, entonces, es la distancia. ¿Sí? De un móvil que se movía a 60 km por hora. ¿Y qué es 60 km por hora? Es la velocidad. ¿Sí? Entonces, es 60 km por hora. Con un tiempo de 2 horas. Tiempo de 2 horas. Bien, calcular el espacio. Escribimos entonces velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Despejamos espacio. ¿Sí? Este está dividiendo, como pasa el otro miembro, multiplicando. Por consiguiente, espacio va a ser igual a velocidad por el tiempo. El siguiente paso es nada más y nada menos que reemplazar. ¿La velocidad de cuánto es? 60. Pero presten atención cómo voy a escribir, en este caso, kilómetros por hora. Lo voy a escribir de esta forma. ¿Y el tiempo de cuánto es? De 2 horas. Voy a simplificar las horas, ¿sí? Y multiplico 60 por 2. Y el resultado es 120, ¿qué? Kilómetros, porque es la unidad que me quedó. Por consiguiente, la respuesta sería... La respuesta sería el espacio recorrido o la distancia recorrida de un móvil que se desplazó a 60 km por hora en el tiempo de 2 horas es de 120 kilómetros. Obviamente no lo voy a escribir y se lo dejo a merced de ustedes para que ustedes lo copien. Bueno, vamos con los primeros ejemplos y seguiremos con el mismo en el próximo video. Hasta luego, chicos.